La sesión anterior, cuando revisamos este ejemplo del acondicionamiento y del empaque y la falta de un envase colectivo, ya explicamos lo que pasó, lo que se hizo y demás. Ya lo que ya no les comenté, pero vamos, no estábamos en ninguna desviación o no conformidad, porque el programa de acondicionamiento no había arrancado, pero estábamos previendo que pudiera ocurrir eso de acuerdo a lo que el proveedor nos había indicado. Entonces, bueno, se hizo el trabajo que ya explicamos, pero finalmente lo que ya no les comenté es que llegó a tiempo el colectivo, la caja colectiva, y bueno, de tal manera que ese trabajo, digamos, quedó documentado, quedó en el área de documentación, digamos, en un estatus de una modificación que no se llevó a cabo, ¿no? Entonces, se volvieron a mandar oficios a los clientes de que no iba a haber ningún cambio y bueno, pero ya se tenía el soporte documental para poderlo hacer, porque de otra manera, si no nos anticipamos a hacer eso, pues llega el momento que está el producto y no podemos trabajar con él, ¿no? Bueno, este otro ejemplo también, tampoco deriva de una desviación o no conformidad, sino de algo que se plantea como una mejora que hay que hacer para reducir los riesgos de este proceso específico de formulación, del cual ya hemos hablado en varias de las clases con otros propósitos. Entonces, en este caso, se está analizando, en este ejemplo, la etapa de formulación. Y se utilizó, en este caso, el diagrama de Ishikawa como otra herramienta diferente a la que vimos la vez pasada. Entonces estamos hablando de obviamente, como ya he comentado, todo tiene que tener un código, tiene que estar codificado. Esto lo entrega eh, el área de gestión de calidad, nos da un código para que le demos rastreabilidad y seguimiento a todo. Vamos a usar el análisis de modo y efecto de falla, esa va a ser la metodología, y el diagrama de Ishikawa. Les digo, hay muchas herramientas para hacerlo. La normatividad no te indica qué herramienta tienes que usar. Tú puedes elegir la que consideres la más conveniente para el tema que estás analizando. Entonces, bueno, hablamos de la formulación y por supuesto se trata entonces de identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos que se pueden presentar respecto a esta etapa del proceso. Y aquí hace una breve descripción de lo que es la formulación. La formulación de este producto consiste en medir los volúmenes de los antígenos bajo condiciones de flujo laminar, o sea, bajo condiciones asépticas. Tenemos que medir la cantidad de los antígenos y la cantidad de los antígenos la tenemos que medir en función del registro sanitario, donde nos indica cuánto es lo que tenemos que poner. También hicimos un ejercicio sobre eso cuando calculamos las cantidades que había que poner de cada activo, ¿no? Y de los excipientes y aditivos. Entonces, en un área ISO clase 5, bajo flujo laminar, se miden los antígenos calculados previamente en condiciones asépticas y digamos, se transfieren a un reactor que tiene el adyuvante, tiene los aditivos y excipientes que tiene la fórmula, el tiomersal, etcétera, ¿no? Entonces se adicionan estos componentes a este tanque y bajo ciertas condiciones de agitación, temperatura, se absorben los antígenos a estas proteínas al adyuvante y después de un cierto tiempo que establece el proceso, se pasa al tanque de envase, que también ya les mostré alguna imagen en algunas de las diapositivas, ¿no? De aquí se transfiere directamente el granel, aquí tendríamos el granel, se transfiere a un tanque para el envase aséptico. Bueno, en este caso, en este ejemplo, digamos que aquí están poniendo algunas de las consideraciones que el grupo de trabajo que hizo esto eh, observó que podrían ser acciones de riesgo. Entonces, por ejemplo, una de ellas aquí dice un inadecuado diseño de las válvulas de adición. O sea, el equipo, la maquinaria, tiene un diseño de adición, de válvulas de adición, y eso es real, obsoleto. Tiene válvulas de adición roscadas. Un sistema que tiene rosca
Es un sistema ya no utilizado. Tienen que ser válvulas de tipo sanitario. Pero bueno, tenemos en ese equipo que estamos analizando unas válvulas de edición que no son las mejores. Ese es un problema que tiene que analizarse. Todas las conexiones se hacen con tuberías de silicón. El silicón es un material muy utilizado para hacer conexiones y hacer procesos asépticos, ¿no? Entonces, la manguera de silicón es una manguera farmacéutica, tiene su certificado de calidad, es una manguera que no tiene extractables, que no va a quitarle nada, ni le va a adicionar nada al producto, ni le va a quitar nada al producto. Es un tipo de material que se utiliza muchísimo. Entonces hay que analizar cuál es el problema con esas mangueras. La conexión de estas mangueras, donde va a pasar estos toxoides al tanque, se hace en un tanque que está ubicado en un área ISO clase 7, perdón. Los tanques están en un área 7 y los antígenos provienen de una área 5 y los vamos a vaciar mediante una tubería a este tanque. Bueno, en métodos de trabajo, ¿qué cosa puede fallar? Bueno, una de ellas es que el cálculo que hagamos, ¿se acuerdan que hicimos un cálculo? Puede estar mal hecho. Aquí estamos suponiendo que pudiera fallar, ¿sí? Después que haya estas tres siguientes: inadecuada manipulación de reactores, inadecuada conexión, apertura de la válvula de acción antes de conectar la manguera. A la hora de conectar la manguera que tiene el producto que vamos a transferir, hay varias acciones de riesgo que pudieran contaminar el producto. Entonces se van a analizar algunas de ellas, ¿no? Y el otro problema es que, aunque yo haya hecho bien el cálculo, hicimos bien el cálculo, pero cuando medimos ese volumen, pues lo medimos mal. Pudiera ser eso, ¿no? Entonces, se van analizando muchas posibles causas que pudieran generar una falla en este proceso. Y también, finalmente, el pH. Tenemos que titular el pH y luego ajustarlo. Entonces, aquí también podemos tener un riesgo de no hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Aquí pusieron no aplica mano de obra, porque estamos partiendo del hecho de que el personal está calificado y capacitado para hacer eso. Aunque si lo ponemos aquí al personal, tenemos que decir que está, de hecho, en una parte habla de que está capacitado y calificado ese personal, ¿no? Ya les había comentado que entonces, bueno, vamos a tener, aquí faltaría, ¿por qué no estoy considerando esta M? Acuérdense que se llama 6Ms. Es una metodología de causa raíz y habrá que explicar por qué en medición, si puse que no aplica, aquí faltaría explicar por qué no estoy considerando la medición como parte de este análisis de riesgo. ¿Ok? Bueno, solamente vamos a ver algunas cosas. Este es el modelo de efecto de análisis de modo y efecto de falla. ¿Sí? Vamos a ver esta parte de aquí abajo. Entonces, fíjense, aquí hay que llenar qué parte del proceso, cuál es la función, cuál es la especificación, de qué forma puede fallar, si falla, qué puede ocasionar la falla, qué puede originar que cause la falla, qué estamos haciendo actualmente, cómo controlamos este proceso y ponderar cuál es la ocurrencia, la severidad y la detección que vamos a ponderar. Y la multiplicación de estos tres nos va a dar el nivel de prioridad de riesgo. En el ejemplo anterior solamente manejamos ocurrencia y severidad, no manejamos detección. Esa metodología no maneja detección. Y después viene la acción recomendada, quién es el responsable de la acción recomendada, y otra vez calcular el NPR. Se supone que cuando tomamos una acción de mejora que recomendamos para este problema, este valor tiene que disminuir porque estamos tomando ya alguna acción para reducir ese riesgo. ¿Ok? Entonces, y una cosa que también no comenté la vez pasada, las acciones recomendadas que se pongan aquí tienen que irse al sistema CAPA para que de ahí
se le dé un seguimiento de cumplimiento de ese sistema. Bueno, entonces hablamos de la formulación de esta vacuna. Esta es la etapa del proceso. ¿Cuál es la función o parte del proceso que estamos de este proceso en general que estamos analizando nada más? La conexión aséptica, fíjense, a través de mechero, de la manguera de silicón de los garrafones que contienen los antígenos. En un garrafón se midieron los antígenos previamente calculados, tiene un sistema de conexión con tubería de silicón, y esta tubería de silicón la vamos a conectar al tanque, donde están los excipientes, ¿sí? Ahora, aquí es muy cuestionable que lo estemos haciendo con un mechero, pero bueno, no, de hecho es una realidad todavía hoy vigente. No tenemos ahí el reactor está en una ISO 7 y no tenemos un módulo laminar portátil que nos permita hacer la conexión. Pero hay otras alternativas que nos permitirían no utilizar un módulo de flujo laminar para hacer la conexión. Ahora, si voy a conectar con un mechero o voy a conectar con un módulo de flujo laminar, pues sería mejor con un módulo de flujo laminar. Ahorita vamos a ver que hay una opción mejor. Bueno, ¿cuál es la especificación? ¿Dónde estamos trabajando? Pues en una ISO 7, ¿sí? Vamos a realizar la conexión de las mangueras al tanque. Si yo tengo algún problema en esta conexión estéril que tengo que hacer, pues el riesgo va a ser, ¿cuál? Pues aquí está, ¿no? Si yo estoy haciendo una operación aséptica y hay una falla, se me puede contaminar el producto, ¿sí? Ese granel que estoy formulando, aquí el problema es que no voy a dar cuenta si está contaminado o no. Incluso aunque fuera medio de cultivo, pues no va a crecer en 20 minutos, ¿no? Y menos si es una mezcla de tiomersal, adyuvante, excipiente y proteínas, pues va a estar más complicado que yo me dé cuenta de que ya está la contaminación ahí, pero el riesgo es de contaminación. Ok, ¿qué puede causar esta contaminación? ¿O por qué puede causarse esta contaminación? La falla es esta conexión que esté mal. Esa conexión que está mal me puede dar como consecuencia que contamine el producto, y la causa la severidad sería que contamine el producto, y la causa puede ser una conexión inadecuada, inadecuado diseño de las válvulas de adición, ¿no? Que hay un error ahí. Bueno, entonces pues la pregunta es, bueno, ¿qué estás haciendo ahorita para reducir ese riesgo? Bueno, el personal está capacitado y calificado, se supervisan las actividades. Esto lo pide la autoridad sanitaria. Hay que establecer cuántos ciclos de esterilización las mangueras, por ejemplo, de silicón, pueden soportar, porque el material se va desgastando. Puede haber porosidades que no sean perceptibles a simple vista, y eso puede ocasionar riesgos de contaminación. Entonces, algo que la autoridad sanitaria nos pide siempre es establece cuántos ciclos vas a darle a ese material, lleva un control de que esas mangueras cuántos ciclos llevan, y después reemplázalas por unas nuevas. Usar un mechero con guantes, cubreboca, etcétera, lo cual les digo no es lo más seguro. Sanción de las manos del personal. Como están en una ISO 7, ellos están trabajando con un overol limpio, nada más, overol limpio, zapato de seguridad, cofia, guantes, etcétera, ¿no? Cubrebocas, cuando más. Tenemos como control también un monitoreo ambiental mensual, y la manguera de esterilización, perdón, la manguera de silicón se esteriliza previo a su uso de acuerdo al patrón de carga validado que tengamos para ese material. Es lo que estamos haciendo. Entonces, bajo estas condiciones se pondera la ocurrencia, la severidad y la detección. Y entonces, bajo esas condiciones, el grupo de trabajo dijo que la ocurrencia la ponderó como 3. Dijo, ok, de que nos pase eso, consideramos que tiene una probabilidad media. Ya les comenté que esto es una cuestión pues subjetiva, ¿no? Porque tenemos que ponderar en base a estos valores qué consideramos que puede ocurrir. Entonces, en este caso se dijo, ok, pues consideramos que la ocurrencia es media y por lo tanto es 3.
Entonces, si ocurre la falla, jóvenes, ¿cuál es el riesgo? Este. Y entonces, ¿cómo ponderaríamos la severidad? ¿Sí me explico? ¿Cómo la ponderaríamos la severidad? Si hay falla, hay riesgo de contaminación. Si se manifiesta esa falla y ocurre, la severidad, ¿cómo será? Baja, media, moderada, alta severidad. Si estamos hablando que la severidad es riesgo de contaminación, es una alta severidad. Si esa falla ocurre, la severidad va a ser muy alta, porque se va a contaminar el producto. ¿Sí? Y después el último es la detección. ¿Sí? Un granel que tiene lo que les acabo de decir, ¿en cuánto tiempo puedo saber yo que está contaminado o no? ¿Qué prueba le tengo que hacer? ¿Cómo se llama la prueba para ver si está contaminado o no? ¿Ya se les olvidó? ¿Es la prueba de esterilidad? La prueba de esterilidad. Entonces, la prueba de esterilidad, ¿se acuerdan? Me lleva 14 días. Entonces, la detección, para darme cuenta si esta falla ocurrió y se me contaminó el producto, la detección es muy baja, ¿no? Yo diría hasta muy baja detección, no baja detección. Pero bueno, aquí ponderaron baja detección. ¿Por qué? Porque pues no voy a saber si está contaminado o no. Les digo, de hecho, si fuera medio de cultivo, esta operación, pues por lo menos requiero 18 horas para saber si se contaminó o no se contaminó. Ahí no necesito hacer prueba de esterilidad, simplemente la muestra de medio de cultivo pues va a estar contaminada. Entonces, en este ejemplo, se ponderó 3 por 5 por 4 y eso me da un nivel de prioridad de riesgo de 60. Y 60, de acuerdo a esta escala, ¿sí? Estaría aquí, sería un riesgo alto, porque está entre 40 y 89 y me dio 60, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿qué podemos hacer para reducir este riesgo? Bajarlo de alto a medio o a bajo. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer, acordó ese momento, modificar las válvulas. De hecho, algunos fermentadores tienen un sistema que se llama válvula de 3 vías, que son autoesterilizables, ¿sí? Por una válvula se suministra el vapor, por otra válvula se eliminan los condensados de vapor y otro tiene un puerto de inoculación. Entonces, de alguna manera, esas válvulas que están en equipos pues de mejor tecnología son autoesterilizables en el momento que estamos usando. Hay que calificar, hay que validar la esterilización de esas válvulas con el F0 termodinámico y el F biológico. Y entonces, pues la propuesta es, pues cambiemos las válvulas, ¿sí? Quitemos esas válvulas roscadas que implican este tipo de conexiones, porque cuando cambiemos esas válvulas que son autoesterilizables, yo conecto y en ese momento después esterilizo mis uniones y ya no tengo problema. Entonces esta acción es la que se propuso corregir y bueno, como una cosa adicional, durante la conexión, a pesar de ser válvulas autoesterilizables, hacer monitoreo de huella de los trabajadores, ¿sí? Que realizan la conexión que está aquí hacer un monitoreo de huella a la gente que está haciendo. ¿Quiénes son los responsables de esto? Bueno, producción, mantenimiento y control biológico. Si suponemos que se toma esta decisión, esto hay que llevarlo a capas y ya tenemos las válvulas autoesterilizables, entonces la probabilidad de ocurrencia de falla se va a reducir. Hace rato dijimos probabilidad media. Pues ahora va a ser una altamente improbable que teniendo estas válvulas yo pueda tener ese riesgo. ¿De acuerdo? Ahora, si de todos modos ocurre una falla, a pesar de que es muy poco probable que ocurre, la severidad no se modifica. Se va a contaminar el producto. Y es 5. ¿De acuerdo? Y a mi juicio, el nivel de detección no cambiaría.
seguiría siendo 4, aunque le pusieron 2, porque el que yo tenga la válvula autoesterilizable reduce los riesgos de contaminación, pero si se contamina no voy a saber. Voy a tener que esperarme los 14 días o una semana para que yo pueda observar la contaminación. Entonces, la detección yo lo hubiera dejado aquí en 4, ¿no? Pero bueno, aún si quedara en 4, entonces aquí sería 1 por 5, 5 por 4, 20. Reduje de 60 a 20. En el ejemplo dice 10, pero vamos a pensar 10 o 20. Y entonces 10 o 20 significa, si estoy en 10, significa que tengo un riesgo bajo. Si estoy en 20, significa que estoy en un riesgo moderado. Esto es, la acción que estamos tomando nos reduce el nivel de prioridad de riesgo de esta etapa del proceso. ¿Sí? Fíjense, este es un ejemplo de transferir el riesgo, porque para que yo pueda modificar, para que yo pueda comprar estas válvulas e instalarlas, se requiere una suficiencia presupuestal. Y entonces los operadores, los que están ahí fabricando el producto, pues no pueden decir, pues vayan ahorita y cómprenlas, ¿no? Pues no, se requiere una autorización, suficiencia presupuestal, y entonces es un ejemplo de cómo se transfiere el riesgo y decirle a quien corresponda, ¿sabes qué? Se requiere adquirir esto porque hemos detectado un nivel de riesgo fulano de tal, etcétera, etcétera, para que entonces es la gente que tenga esa nivel de decisión de poder comprar lo que se requiera y hacer las adecuaciones en los tanques, lo tendría que hacer. ¿De acuerdo? Sería un ejemplo de transferir el riesgo. Bueno, vamos a ver otra parte nada más de que es el pH. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo ajuste de pH del producto, la especificación de pH. ¿Cuál es la falla potencial? Pues que tenga lecturas de pH no confiables. Aquí no es tan, bueno, sí es grave, pero hay manera de solventarlo si está como granel. Si las lecturas no son confiables y me da un granel fuera de especificación en pH, tengo la posibilidad de hacer un reproceso o un retrabajo. Un reproceso. Eso es volver a ajustar el pH. Si se me pasa de 6,8, que no es lo mejor, o estoy en 6,3, puedo adicionar álcali o ácido, lo que yo necesite, para poder ajustar ese pH. Bueno, pero si no me está dando lecturas confiables, una posibilidad es que el electrodo ya no esté funcionando correctamente. Los electrodos son muy importantes de tener un buen control sobre los electrodos de los potenciómetros, ¿no? Pero es una posibilidad de falla. Hasta el momento, hasta donde se hizo la producción de esta vacuna, nunca se presentó un problema de contaminación por las válvulas, ni nunca estuvo un problema de pH. Pero sin embargo, como comentaba ustedes, tienen que analizarse cuál representa mayor riesgo y qué tiene que hacerse para que ese riesgo no se pueda materializar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es mi control actual en cuanto al pH? Un potenciómetro calibrado, que está dentro del programa de mantenimiento, personal capacitado y calificado en la actividad, ¿no? Entonces, la ocurrencia se pondera como 2, la severidad como 4, acuérdense que 5 es el máximo, pero dado que tenemos la posibilidad de volver a ajustar el pH, bueno, se puso como 4, y la detección, pues es una, aquí dice baja detección, yo diría que sería una detección media, pero bueno, en el ejemplo está como baja detección, y entonces tenemos 32. 2 por 4, 8, 8 por 4, 32. Y 32 significa que estoy en un riesgo moderado. ¿Sí? Cuando la acción, bueno, es de riesgo moderado. Ahora, después, ¿qué podemos hacer para no caer en este problema? Además de calibrar el potenciómetro, toda esta situación, pues sabes que vamos a hacer una segunda verificación del pH en control de calidad.
De tal manera que antes que este granel, porque el granel, como les comentaba, en un sistema cerrado se transfiere al tanque de envase. Y en el tanque de envase yo ya no puedo ajustar el pH. No hay manera de cómo hacerlo ahí. Entonces, vayamos a control con una segunda verificación que nos dé el pH del producto que debe estar dentro de estos valores y entonces, de esa manera me aseguro que va a estar bien el pH. Y entonces, si esto, o sea, tomamos esta acción como una acción recomendada, pues entonces la probabilidad de ocurrencia pasa a 1, que sería altamente improbable que si se volvió a verificar el pH, esté mal el pH. ¿Sí? La severidad, pues sigue ponderándola como 4. Mientras el producto no esté en el tanque, tenemos posibilidades de ajustar. Cuando ya se envasa el producto y en el producto terminado el pH no cumple, ya no hay nada que hacer. Ahí ya el producto tiene que estar rechazado. ¿De acuerdo? Y la detección, pues con esa segunda verificación que vamos a hacer en control, la detección se vuelve como muy alta, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que el pH está correcto. Entonces aquí se reduce de 32 a 4. Siempre tiene que procurarse que, estando en este nivel de riesgo, las acciones que estamos recomendando reduzcan el riesgo y llevar al sistema capas. La otra parte que no está aquí en este documento es, ¿fueron efectivas las acciones recomendadas? Y entonces hay que dar, si fueron efectivas, está bien. Si no, quiere decir que la acción que tomamos pues es incorrecta y que eso no va a dar resultado, ¿no? Bueno, es un ejemplo de eso. Siempre hay que hacer una conclusión del análisis de riesgo, que es lo que encontró el grupo de trabajo. Y aquí se encuentra un riesgo alto de un EPR60, de una posible condición del producto, por inadecuada conexión aséptica de las mangueras, o no llevar a cabo las buenas prácticas, al realizar conexiones asépticas en ambiente ISO 7, e inadecuado diseño de las válvulas. Es necesario que se modifiquen dichas válvulas, etc. Y luego lo del pH, se codifica como riesgo moderado, NPR 32, etc., debido al desgaste del electrodo y lo que acabo de comentarles que tenemos que hacer. Se recomienda la supervisión dedicada de la apertura y cierre de válvulas manuales del sistema de transferencia durante la formulación. Lo que aquí sugieren es que haya un supervisor, aparte de la gente operativa, que esté viendo en ese momento cómo está haciendo la apertura y cierre de esas válvulas que les digo implican un riesgo. ¿Ok? ¿Algún comentario sobre este ejercicio? ¿Jóvenes? ¿No? No, profe. Ok. Vamos a ver el último ejemplo de análisis de riesgo. En este caso estamos utilizando como identificación de la causa raíz una metodología que se llama 5 porqués. ¿Sí? Y también vamos a usar el sistema de análisis de modo y efecto de fallo. Esto, ahora como comenté el otro día, estos 3 ejemplos, hay muchos más, pero bueno, no tenemos ni es el propósito, pero todos son casos reales, dado que he tenido la oportunidad de trabajar en ellos, y entonces por eso los he utilizado para esto, ¿no? Con este propósito. Este es un problema en el sistema de agua real que se presentó, y díganme si esto es una desviación o no. Entonces, estamos teniendo un análisis de riesgo, vamos a usar esta metodología, la codificación, y el elemento o lo que estamos analizando es la presencia de partículas en el sistema de agua. ¿Es una desviación eso o no? Que el agua tenga partículas. El agua para fabricar inyectables. ¿Es una desviación? ¿No puede tener partículas? ¿Sí? Es una desviación. Aquí este análisis de riesgo está derivado de una desviación, de una no conformidad. Y entonces tenemos que hacer un análisis de riesgo y otra vez las acciones recomendadas, subirlas a capas y tomar acciones de contención, si se puede en ese momento.
¿Cuál fue la acción de contención al encontrar partículas en el agua? Pues en ese momento se dio la instrucción, el responsable sanitario, nadie puede utilizar el agua. El día de hoy no puede haber uso de agua para fabricar productos, aunque solamente se encontró en un punto de uso. La decisión fue, nadie puede usar agua. Entonces, ¿dónde se presentó? En esta etapa, almacenamiento y distribución del sistema de agua inyectables, otra vez identificar y mitigar los riesgos asociados a la presencia de partículas en el agua. Se forma un grupo multidisciplinario de producción, de control, de mantenimiento, de validación, etcétera, de todas las áreas que correspondan y que puedan aportar algo al problema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que durante el muestreo, ya ven que se muestra todos los días, en el punto 44, en la válvula fulana de tal equipo, de tal laboratorio, se tomó la muestra y al tomar la muestra, para analizarla, como todos los días se muestrea el agua para analizarse, se encontraron partículas oscuras de color café en el agua. Y entonces dijeron, no, pues no, esto algún problema ahí, ¿no? Y entonces, pues se tomó esa decisión de contención. En cuanto se supo que tenía partículas el agua, se suspendió el uso del agua y se empezó a trabajar sobre cuál es el origen de esas partículas y qué tendríamos que hacer para evitar que vuelvan a ocurrir esos, ¿no? Entonces, dentro del sistema de agua, se requiere que el agua esté a una alta presión, que se presurice el agua para que se pueda crear el flujo turbulento en los sistemas de distribución de agua. Se requieren varias bombas o bombas de agua que tengan esa función de presurizar el flujo de agua, de aumentar el flujo de agua del sistema. Y estas bombas son bombas sanitarias. No son, así como hay compresores para aire comprimido limpio y compresores que no son de aire comprimido limpio, sino de aire de servicio, hay bombas sanitarias y bombas que no son sanitarias. Para el sistema de agua se requieren bombas sanitarias. Y tiene una parte que se llama sello mecánico, como parte de la bomba. Y este sello mecánico está formado de acero inoxidable y de carbón. Y ese sello mecánico requiere lubricación con agua, con goteo de agua caliente. Con eso se lubrica el sello. Si el sello no se lubrica, hay problemas. Entonces, esta herramienta de 5 porqués fue, y aquí dice la primera pregunta, ¿por qué el agua presentó partículas oscuras? Bueno, se concluyó que debido al desgaste y fractura del sello mecánico. Obviamente hubo que ir a revisar la bomba, abrir la bomba, etcétera, y se encontró que tenía fractura el sello mecánico, que les digo que es de acero inoxidable y carbón. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué se desgastó y se fracturó el sello mecánico? ¿Por qué ocurrió eso? Bueno, se concluyó la gente de mantenimiento que por falta de lubricación, con esta agua que les digo yo que se lubrica, y aumentó la temperatura, se hace esta fricción, y entonces empieza a desgastar el sello mecánico y libera partículas. La siguiente pregunta, bueno, ¿y por qué faltó lubricación y aumentó la temperatura? Porque el sistema tiene algo que le llaman un candado de agua, tiene una conexión, vamos a decir así, que está liberando agua para que se lubrique el sello. Este candado de agua que le llaman mantiene la lubricación en el nivel adecuado y se movió de la posición correcta para hacer la lubricación. Al moverse de su posición correcta y no lubricaba, pasó todo esto. Y ahora la pregunta, bueno, ¿por qué este candado de agua no estaba en la posición que debería estar? Pues porque el motor empezó a vibrar atípicamente, o sea, tenía una vibración mayor de la que debe tener. Todos los sistemas que tienen movimiento tienen que estar perfectamente fijos en una especie de, ¿cómo les diré?, de soporte de cemento que evite la vibración de todo esto, porque puede tener muchos problemas, ¿no? Entonces dice, por vibración atípica del motor. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué el motor vibraba de manera típica? Porque encontramos que tenía una falla mecánica en los valeros, en los rodamientos del motor. Y ahí se genera todo. Al tener una vibración atípica en los valeros,
hace que se mueva el candado de agua, este no lubrica, y entonces se fractura el sello mecánico y se liberan partículas al agua. Eso fue, digamos, el análisis que se hizo, ¿no? Y entonces, bajo la misma secuencia, producción de agua, almacenar. ¿Cuál es la función del sistema? Pues almacenar y distribuir agua a los procesos productivos. Hay que especificación tiene el agua, los líquidos transparentes, incoloro, oro, etcétera, lo que queramos ponerle ahí de agua inyectable. Presencia de partículas y coloración en el agua. ¿Cuál es la causa de cómo falló? Pues tenía partículas. ¿Cuál es cuál es el efecto que tiene el que tenga partículas por rechazar el agua? No la puedo usar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiene partículas? Por lo que acabamos de comentar aquí, ¿no? Vibración asimétrica del motor, rodamientos valeros en mal estado, se movió el sello de agua y eso ocasionó desgaste y fractura del sello mecánico. Obviamente aquí, al decir que la causa es daño a los rodamientos, en los valeros del sistema, quiere decir que el mantenimiento está fallando, el mantenimiento predictivo o preventivo está fallando de esa bomba, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos teóricamente para que no nos ocurra esto? Pues damos mantenimiento del sistema de agua, de mantenimiento preventivo, y supervisa por parte del supervisor del sistema de agua, supervisa las operaciones de los equipos. Pero vimos que no fue así. O sea, a pesar de ello, se dio la falla. Entonces, otra vez lo mismo, la ocurrencia. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido eso? ¿O cómo valoramos la ocurrencia? Y la ocurrencia se valoró como de baja probabilidad. En todo el tiempo que yo conozco, nunca me ha ocurrido eso. Entonces, se pone como una ocurrencia poco probable, ¿no? Y otra vez lo mismo. Ok, pero si esta falla, aunque sea poco probable, ocurre, ¿cuál va a ser la severidad? Pues la severidad o el daño va a ser muy alta severidad. Nos va a quedar un agua que no voy a poder utilizar. ¿Sí? Y la detección, en este caso la detección, en el área mundial, pues estoy viendo las partículas, pero antes de que ocurra, pues no tengo, de acuerdo con lo que estamos trabajando, teníamos una detección, este 3 corresponde a detección médica. ¿Sí? Detección médica, entonces nos da un NR30. Y después fue lo que había entonces, bueno, ok, ya no se el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente lo más lógico es reemplazar la bomba y el motor del sistema de agua, reemplazar el sistema de lubricación y documentar en el procedimiento de utilización correspondiente, que haya una supervisión diaria y se verifique que las bombas del sistema de agua, que no estén bombeando, no haya vibración, que estén bien jaulados los elementos mecánicos. Esto esté escrito en un procedimiento y que haya un responsable que haga eso. Y por parte del área operativa, obviamente después de que pasó, hay que analizar térmicamente todo el tanque de almacenamiento, el hilo de circulación, ¿sí? Y el sistema de distribución de agua, que no es una sensación térmica, todo el sistema, drenar toda esa agua, sanitizar todo el sistema para poder utilizarlo. Si hacemos esas acciones, entonces la ocurrencia va a reducirse a 1, que es altamente probable que pueda ocurrir. Si llega a manifestar falla, va a ser severa, va a ser 5. Y el nivel de detección, como ya establecimos esto, el nivel de detección va a aumentar. Vamos a tener una alta detección. Y entonces el NR se reduce de 30 a 5. Y entonces 5 es un riesgo bajo. ¿Ok? Les digo, las asociaciones comprometidas tienen las seguimiento de su cumplimiento. Y aquí es lo mismo, la consideración de un mal parcial de una de las aquí, determina que la causa de la partícula es la vibración del motor, por falla en el rodamiento de la bomba, porque
posee un cantado de agua, no sirve por el sello o la cláusula del gas infraestructura. ¿Qué debe hacer para que vaya? Reemplazar la bomba, el sistema de mandado, sensación térmica y monitorear el agua a los 5 días de liberación. Después de que se hizo esto, se tuvo que suspender el uso del agua para revisar que ningún más tenía ese problema de partículas. Y lo que ya había comentado es el procedimiento que tendrá que verificarse para revisar no iba a haber ningún problema con las bombas. Y después de los resultados satisfactorios, se va a integrar este control de investigación y el grupo técnico para la fiabilidad del agua para su. Entonces, este problema que ocurrió se solventó. Afortunadamente, los recursos no eran demasiado poderosos para poder agarrar la bomba y poder hacerlo. Una situación que a veces, cuando es más factible puede hacer, es tener equipo, partes de los equipos, para si hubiera alguna bomba, por ejemplo, de la bomba, es decir, ok, tengamos por lo menos una bomba más ahí que esté perfectamente, que funcione correctamente para que cuando vaya la bomba, yo ponga otra en ese momento. Y no tenga que esperar a ir a la recepción, reclamarla, etc. Pues cuando es posible, se pueden tomar acciones de ese tipo, que obviamente implican inyección, implican inventarios. Cuando los inventarios son elevados, eso implica dinero que nos ponemos bien, implica costos para el desarrollo. Pero bueno, habrá que ver este tipo de situaciones que tendrían que revisarse. ¿Ok? Bueno, estos son los ejemplos que vamos a ver de análisis de riesgo, como un ejemplo de cómo pueden manejar estas herramientas. Ok. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario hasta aquí? No. Ok. A ver, creo que está por ahí Mariana. Mariana, ¿estás ahí? Sí, aquí ando, profe. Te mandé un correo, Mariana. Sí, ya se lo contesté. ¿Cuándo ando? Porque yo hoy no había respuesta. Se lo conté hace rato. Ok, perfecto. Profe, gracias. Bueno, vamos a hacerlo en una de las sesiones especiales. Sí. Hay dos sesiones especiales, ¿no? Vamos a hacerlo en alguna de ellas. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a hablar de la práctica, ahorita que hablamos de Iván, vamos a ver cómo está la situación de eso. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora de muestreo, de un tipo de muestreo. Me quiero recordar a alguien a qué se denominan los insumos. ¿Qué son los insumos? Es toda la materia prima que se puede utilizar para crear un producto. Toda la materia prima. Pero no solamente materia prima, ¿qué más? Es correcto, es la materia prima. Parte de un ejemplo de insumos es la materia prima. ¿Qué materia prima? Toda la que vayamos a utilizar en función de qué producto vayamos a fabricar. Materia prima. ¿Qué más? ¿El envase primario? Materiales de envase primario. Sistema contenedor cierre. Cualquiera que sea el diseño del sistema, ampolletas, frasco, ámpula, jeringas, lo que sea, todo el sistema del envase primario. Pues cuenta que el envase primario es el envase donde va el producto. ¿Sí? Y puede ser muy diferente, depende de que, incluso si hablamos de aerosoles, pues es el sistema donde se pone el aerosol, ¿no? Si hablamos de un no estéril, de una pomada, podemos ver en ese tubito cómo se pone en estéril de envase primario. Por eso su compañera Sugei me pasó un video que hemos tenido oportunidad de ver. Muy interesante porque es así como una discusión de cómo se hace un producto estéril a gran escala, ¿no? A ver si tenemos oportunidad de que lo pueda proyectar. Ok, materias primas, materiales de envase primario, ¿qué más?
otro tipo de materiales. Materiales de partida, ¿sí? Producto en diferentes etapas. Puede ser producto terminado, ¿sí? Puede ser producto a granel, producto intermedio, productos en diferentes, cualquier cosa que se reciba en la planta y materiales de acondicionamiento. Entonces, de todo eso nos va a llegar a la planta para que podamos fabricar nuestro portafolio de productos, nos va a llegar lotes de esos productos, ¿no? Diferentes lotes seguramente. Entonces, cuando llega al almacén, ese lote de lo que estamos mencionando, ¿qué tenemos que hacer con ese material que está llegando? Antes de poder usarlo. ¿Qué procede a hacerse? Ya llegó al almacén el lote de glucosa, o el lote de frasco de 5 mililitros, o el lote de etiquetas de Paxigrip, lo que sea. ¿Qué es lo que procede a hacerse cuando llegó el material al almacén? ¿Control de calidad? Hacer control de calidad, exactamente. Almacén tiene que emitir, ¿sabes qué? Llegó el lote fulano de tal cosa, para que se haga el control de calidad correspondiente. ¿Qué control de calidad le vamos a hacer a ese producto, a ese material? Pues el que esté especificado para eso, ¿no? Si tengo una glucosa, ¿sí? Pues tendría que hacer el control de calidad analítico que corresponda y que esté descrito para glucosa. Si llegó frasco, pues tendría que hacer el control de calidad de acuerdo a las especificaciones para ver si cumple o no. ¿Cuál es el objetivo de control de calidad? Hacer el control de calidad analítico, analizar lo que esté llegando y ver si cumple o no cumple las especificaciones de calidad establecidas. Si cumple, lo apruebo. Si no cumple, lo rechazo. Y mientras lo apruebo o lo rechazo, ya lo he comentado con ustedes, lo tendré en un estatus de cuarentena o de producto en análisis. No sé si está bien o está mal, ¿sí? Pero vamos a analizarlo y vamos a tomar una decisión, si está bien o está mal. Y únicamente almacén puede entregar producto que esté aprobado. No puede entregar producto en análisis o en cuarentena y, por supuesto, menos rechazado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto general de lo que tenemos que hacer con los insumos para poderlos utilizar. Una vez aprobado, voy con mi orden de producción o de envase o de acondicionamiento y voy a que me surtan mis materiales en el almacén. Ya hemos visto algún ejemplo de esos documentos para que me los surtan a hacer, ¿no? Ok. Ahora, para que yo haga ese control de calidad, ¿sí? Me llegó 100 kilos de glucosa. La pregunta es, ¿voy a analizar 100 kilos de glucosa? ¿O me llegaron 500,000 frascos? ¿Voy a analizar 500,000 frascos? ¿O me llegaron 1,000,000 de etiquetas? ¿Voy a analizar 1,000,000 de etiquetas? ¿O cualquier material? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y por qué? Para hacer ese control de calidad. Me llegaron indicadores biológicos, me llegaron 5 paquetes de 100 indicadores biológicos cada uno. Tengo que ver si cumple o no cumple con lo que ya vimos en clase. Entonces, ¿puedo analizar todo ese lote? O un producto. Llegó un producto terminado ya, una vacuna terminada. Tengo que hacer todos los controles de calidad que estén indicados para esa vacuna. ¿Puedo analizar todos los frascos de la vacuna? ¿Cuál es la respuesta que ya hemos dado muchas veces? Que ustedes me han dado. No, No. porque son pruebas destructivas. No, porque son pruebas destructivas. O sea, la respuesta es no. Primero, porque son pruebas destructivas, y ya entendemos lo que es una prueba destructiva. Algunas pruebas que no son destructivas, podría hacerlo en lugar de, y eso, el tomar una muestra de lote y analizar esa muestra únicamente, eso se llama muestreo, ¿no? La técnica de muestreo significa de un lote tomar una parte,
analizarla y en función del resultado dar un dictamen para todo el lote. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que hacer muestreo. Y hay muchas metodologías para muestrear. Para algunos atributos de calidad que ya también comentamos, sobre todo para producto terminado, como es la presencia de partículas en inyectables, ahí sí la norma nos pide hacer inspección 100%. ¿Qué significa inspección 100%? Significa que voy a revisar todo el lote, todo. ¿Qué significa muestreo? Que voy a tomar una parte de ese lote, voy a hacer el control de calidad y voy a inferir el resultado en base a la muestra. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos formas de trabajar. Ahora, hay productos o materiales, por ejemplo, las etiquetas. La prueba no es destructiva en las etiquetas o en los envases secundarios. No es destructiva. Sobre todo las materias de conocimiento no son destructivas. Pero yo no puedo analizar 1.000.000 de etiquetas, ¿sí? Llevaría mucho tiempo, mucho dinero, y lo que tenemos que hacer, como he comentado con ustedes, la calidad se genera durante la fabricación. La calidad no se genera en el control de calidad. O sea, el que un producto esté bien o mal depende de cómo se haya fabricado. Calidad me va a decir, ¿sabes qué? No cumple o sí cumple. Pero el problema que cumpla o que no cumpla, en gran medida, depende del fabricante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Auditar a los proveedores, calificar a los proveedores, hacer inspecciones en las plantas del que hace etiquetas, del que hace el adyuvante, del que hace el frasco, del que hace, etcétera. Y hay un programa que indica el sistema de gestión de calidad para poder tener proveedores validados. Entonces, por esas razones, es que no se toma, aun cuando se pudiera, todos los elementos de un lote. Y la más importante, bueno, porque son pruebas destructivas. ¿De acuerdo? Entonces, de eso trata el muestreo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de dictaminar en función del muestreo? Katia. ¿Anda por ahí, Katia? Pedro. Adriana. Mari Barbosa. Bueno, alguien que me quiera contestar. Hugo. Pues que siempre hay como probabilidad de que alguno salga mal, ¿no? Probabilidad, fíjate, ¿cuáles son los riesgos de muestrear y en base al muestreo tomar una decisión? ¿Qué puede ocurrir cuando tú muestreas? El riesgo, ahorita vamos a ver otro riesgo, ahorita lo voy a explicar más adelante, pero ahorita, el riesgo fundamental cuando yo muestreo es que probablemente la muestra que tomé, a pesar de que esté hecho bajo un plan de muestreo, y aunque sea representativa, el tamaño de la muestra, haya tomado una muestra donde no está el defecto, ¿sí? Y pues voy a decir que está bien el producto. Y de hecho así se hace. Porque tomé la muestra de un universo donde estaba bien. Existe el riesgo, como un riesgo, no quiere que ocurra, pero como un riesgo de que hay una parte de ese producto que esté mal y que no lo haya yo muestreado. Vamos a retomar otra vez la gráfica de esterilidad. Todo en esterilidad eso es muy, muy delicado. Entonces, hay que asumir que son los riesgos y no los podemos evitar. Entonces, por eso es importante enfocarnos a la fabricación y por eso es importante la calificación de los proveedores. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de qué muestreo. Vamos a hablar nada más específicamente de un tipo de muestreo. Déjeme poner la imagen. ¿Ahí se ve? Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, antes de pasar a este muestreo,
Fíjense, estas son algunas de las cosas que pudiéramos analizar. Materia prima estéril, que es digamos, una materia prima con otra característica, pues justamente ser estéril y muchas veces apirogénica también. Materiales de partida. Serían materiales de partida a lo que la empresa genera, no que no lo compra, sino lo genera, pero que hay que analizarlo. Por ejemplo, el plasma, el plasma de un caballo hiperinmunizado, pues es un material de partida. Vamos a ver si tenemos tiempo de hablar un poquito de fototerápicos. Ok, materiales de partida y materiales de acondicionamiento. Bueno, para materia prima, ¿qué le voy a analizar a la materia prima? Pues lo que diga la monografía en la FEUM. Ahí me va a decir qué análisis tengo que hacerle. ¿De acuerdo? Para muestrear, hay que tener un plan de muestreo y tomar una determinada cantidad, pero hay que tomar una muestra suficiente para hacer 4 análisis completos. ¿Sí? Aquí me va a decir qué tipo de análisis le tengo que hacer, cuánto me voy a llevar de esa muestra, de esa materia prima para hacer estos análisis que me indique la monografía. Esto viene en farmacopea. Y tú voy a tomar una muestra para 4 análisis completos. Entonces, ¿cuál es la idea de tomar esta cantidad de muestra? No volver a muestrar el producto, porque cada que yo muestre esta materia prima, pues hay un riesgo de que yo lo esté ensuciando, contaminando el producto, ¿de acuerdo? Entonces tomamos una muestra para 4 análisis completos, lo que se dice que tenemos que hacer, y 2 los vamos a guardar en retención. Acuérdense, aquí entramos a lo que son las muestras de retención, que aplica para todo, para materia prima, materiales de condicionamiento, para todo aplica siempre tener muestras de retención para cualquier problema que pueda presentarse. En el caso de materia prima, si el número de envases que nos surtieron, de acuerdo a lo que pedimos, es menor o igual a 4, se muestran los 4 envases. ¿Qué cantidad voy a muestrear? Pues la que yo necesite de acuerdo a la monografía. Depende cuánto requiero para hacer cada análisis de calidad. Y tengo que completar la cantidad suficiente para 4 análisis completos. Si el número de envases que me van a surtir es mayor de 4, con 1 más la raíz de cuadrada de n, de acuerdo a lo que dice la OMS, los reportes técnicos de la OMS, esa va a ser la cantidad de envases que voy a muestrear. Ahora, cuando hablo de identidad de la materia prima, esto es, si yo digo que es ampicilina, pues es ampicilina. Y tengo que tener una prueba de identidad que me diga qué es eso. O si digo que es glicerol, pues tendré que tener una prueba de identidad que me indique que eso es glicerol. Y de acuerdo a la NOM 059, para identidad hay que hacerlo en todos los envases del producto. ¿Dónde vamos a hacer este muestreo de esta materia prima? Pues se recomienda una isoplase 8, ¿sí? Y obviamente para evitar problemas de contaminación de materias primas, pues solo muestrar un solo producto y un solo lote. Estas muestras las voy a llevar a control de calidad y ahí le harán el control correspondiente y dirán si está aprobado o no. Cuando hablamos de materia prima estéril que llega, por ejemplo, el adyuvante, el hidróxido de aluminio, que es un adyuvante usado en muchas vacunas, llega estéril y apirogénico. Entonces, aún así, y tiene un certificado, todo trae certificado de calidad, ¿eh? Tiene que tener su certificado de calidad, su número de lote, etcétera. Y volvemos a repetir, para todo eso también los lotes deben ser irrepetibles. No puede haber un lote de glucosa o de maltosa del mismo lote que me haya llegado, ¿no? Por lo menos en un periodo de tiempo muy cercano. Entonces, a lo mejor me está surtiendo el mismo lote porque la cantidad que yo estoy pidiendo es muy pequeña y bueno, tienen de ese lote para surtirme lo que yo estoy pidiendo, ¿no? En este caso, para materia prima estéril hay que hacer el muestreo en ISO 5. La identidad, esterilidad y material particulado es aleatoria, ¿sí? A diferencia de aquí, que esta identidad es en todos los envases. ¿Cuál tiene que ser la razón que para materia prima estéril haga yo una prueba de identidad, esterilidad, material particulado y pirógenos aleatorio? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál se imaginan que sea la razón, jóvenes?
Sí, cada que yo abra esta materia prima, tengo un riesgo de que se me contamine, aunque esté en una ISO 5. ¿Sí? Siempre va a haber el riesgo. Entonces, no tiene caso, o mejor valoramos, ¿sabes qué? No abramos todos los recipientes, hazlo aleatorio, y sí, ve, y eso, estamos suponiendo que este resultado de aquí va a ser para todo el lote. Entonces, la razón fundamentalmente es esa, que no pongamos en riesgo esa materia prima que ya está estéril. En materiales de partida, aquí sí, en la política de la empresa es hacer esterilidad al 100% de los envases. Si yo tengo un toxoide diftérico en 10 garrafones, tendré que hacer esterilidad a los 10 garrafones. ¿Por qué? Porque implica riesgos diferentes. Si yo tengo 5 garrafones de plasma antiviperino, tendré que hacer esterilidad en todos los envases. Y los materiales de acondicionamiento y materiales de envase primario, para este tipo de materiales de acondicionamiento y de envase primario, se utiliza una metodología que se llama muestreo por atributos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Muestreo por atributos. Aquí aquí tomamos la muestra de acuerdo a lo que diga la farmacopea, ¿sí? Y tomamos en su plan de muestreo, y en base a eso analizamos la muestra. Aquí, en materiales de condicionamiento, la metodología es muestreo por atributos. Fíjense lo que dice aquí. ¿De qué tamaño va a ser la muestra de estos materiales? El tamaño de la muestra se va a tomar en base al nivel de calidad aceptable. En español lo van a encontrar como NCA, nivel de calidad aceptable. Y estas son las siglas en inglés de nivel de calidad aceptable. Así como el sal, este es nivel de calidad aceptable. Este nivel de calidad aceptable me va a dar el tamaño de la muestra. Va a depender del nivel de inspección que voy a usar, del tipo de inspección y del tipo de muestreo. Ahora, toda esta información, el nivel de AQL, tipo de inspección, nivel de inspección y tipo de muestreo, entre otras cosas, se toma de las tablas de muestreo por atributos que ya están hechas, que se llaman las tablas ANSI, que quiere decir American National Standard Institute, o como se pronuncie correctamente, ¿ok? Entonces, en esas tablas de muestreo, ahí viene indicado los diferentes niveles de calidad, nivel de inspección y tipo de muestreo. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ver sobre el muestreo por atributos para materiales de envase primario de acondicionamiento y en base a cómo se hace ese análisis de calidad de esos productos, ¿sí? Y esto pues, se hace generalmente en una área ISO 9, que es donde generalmente la norma 059 dice que el muestreo lo hagas en el área con la clasificación igual a la que utiliza para fabricarse. Entonces, bueno, es una de las cosas que indica la NOM 059. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace el muestreo por atributos. ¿De acuerdo? Bueno, Profe, mande. no entendí eso último. ¿Cuál Por último? ejemplo, si lo que mencionó sobre la norma. Por ejemplo, si yo fabrico Sí. Sí, ¿dónde voy a muestrear esta materia prima? Lo que dice la norma es que la muestres en un área con la clasificación donde tú usas la materia prima. Por ejemplo, si yo voy a hacer una solución de N-cetamina, lo preparo en un área ISO 8. Entonces muestre una ISO 8. Si yo voy a usar esto en un área ISO 5, muestre en un área ISO 5. A eso se refiere. A que dependiendo de en dónde vayas a usar esa materia prima, será el mismo tipo de área donde debas de muestrear para hacerlo. De hecho, almacén debe tener un área ISO 5 y una ISO 8, por lo menos, o ISO 7, para hacer los muestreos, ¿sí? En este caso, como son materiales, este también tendríamos que mostrarlo en una ISO 5, ¿sí? Son materiales de partida estériles. En este caso, puede usarlo una ISO 8 o ISO 9 para el muestreo. A eso se refiere.
Sí, profe, Bueno, gracias. no, ¿de qué? Muestreo para inspección por atributos. Ya les había preguntado la vez pasada, ¿alguien ha visto algo sobre inspección por atributos? ¿A qué se refiere ese tipo de muestreo? Me dijeron que no la vez pasada. ¿No? Bueno. No. Ok. Bueno, el muestreo por atributos es un método de inspección. Consiste en examinar la muestra que voy a tomar y voy a ver si cumple o no cumple esa muestra. Imaginemos que estoy tomando 50 envases secundarios, ¿sí? Y entonces tengo que examinar si cumple la especificación los envases secundarios. O 50 instructivos, o 50 bobinas de etiqueta, qué sé yo. Entonces voy a revisar esa cantidad de muestras y voy a ver si cumple o no cumple la especificación. Y voy a clasificar entonces que esas muestras cumplen, o está bien, o tienen defecto, está mal, ¿sí? Y en función del número de piezas que yo encuentre defectuosas y buenas, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en las tablas. Voy a tomar la decisión de si acepto o no ese producto. Fíjense, la acción a tomar después de esto se decide contando el número de piezas defectuosas encontradas. Yo voy a contar cuántos defectos o cuántas unidades que yo revisé no cumplen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un material que puede aceptar cierto tipo de defectos. Lo ideal sería, y eso sería un ideal pues muy utópico, es que todo fuera perfecto. Que ustedes fueran perfectos, que yo fuera perfecto, que todo fuera perfecto, que todo, nada tuviera ninguna falla. Y eso no es posible. Entonces, en algunos casos, cuando sea posible hacerlo, y en este caso, en el caso de materiales de envase y de acondicionamiento, podemos tolerar ciertos tipos de defectos, ¿sí? Y entonces, esos defectos los voy a clasificar como defectuosos, pero para fines de muestreo voy a decir, ok, si no rebasa tal número, voy a aceptar ese producto. Ok, te lo vamos a ir, va a ir quedando más claro conforme avancemos. Bueno, el objetivo del muestreo es lo que ya comentamos, decidir si un lote de producto debe o no ser aceptado. Obviamente, para estos planes de muestreo, para cualquier plan de muestreo, tengo que tener establecido qué plan de muestreo voy a utilizar, qué nivel de calidad aceptable voy a usar, cuáles son los riesgos del productor y del consumidor evaluados por curvas de operación y cuál es la calidad límite que puedo aceptar, ¿sí? Eso es lo que tenemos que considerar. Bueno, y un defecto es pues, cualquier inconformidad respecto a requisitos especificados, ¿no? Un defecto o una incumplimiento de la especificación quiere decir que algo no está cumpliendo. Y si hablo de unidades de etiqueta, de envases secundarios, de frascos, de etiquetas o de instructivos, pues hablo que una unidad defectuosa es una unidad con uno o más defectos. Y hay muchos niveles de calidad aceptable, ¿sí? Nivel de calidad aceptable o NCA. Hay muchos valores, ahorita vamos a ver en las tablas, muchísimos valores. Estos son unos de los más utilizados. Cuando yo el defecto que estoy buscando en el producto se considera crítico y que es motivo de rechazo, ¿sí? El AQL o el nivel de calidad que voy a utilizar para muestrear es de 0. No, ahorita no entendamos que 0 significa 0 defectos, que punto 1 significa punto 1 defectos, que 1 significa un defecto, etc. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa. Pero para defectos en materiales de acondicionamiento y materiales de envase primario, si el defecto que voy a revisar es crítico, uso un AQL de 0. Si el defecto es crítico, uso un AQL de punto 1, por ejemplo. Esos son ejemplos nada más. Si es un defecto mayor, utilizo un AQL de 1.
Es un defecto menor, utilizo una QL de 2.5 de 4. Como ejemplo, ahorita vamos a ver cuántos valores hay. ¿Qué es lo importante que quiero resaltar aquí? Nosotros en el muestreo tenemos que establecer cuál es el nivel de calidad que vamos a utilizar para ese muestreo, ¿sí? En función de lo que estamos analizando en el producto. Lo que significa, entre menor sea el AQL, significa que tiene mayor calidad, ¿de acuerdo? Entre mayor sea el AQL, significa que tiene menos calidad. Ahora, ¿cuándo voy a aplicar un defecto, una QL para un defecto crítico, motivo de rechazo crítico mayor o menor? Pues voy a tener que utilizar una QL que refleje, que me permita la posibilidad de que no encuentre ningún defectivo cuando es crítico, o una cantidad de piezas que se considere que puede ser aceptado. Ahorita lo vamos a ver con mayor claridad, ¿ok? Entonces, ¿en base a qué se establece el AQL? En base al tipo de defecto que pueda tener. Si yo les digo que el defecto que estamos buscando es que la leyenda o la fórmula del producto en la etiqueta sea la que está autorizada en el registro sanitario, ¿qué tipo de defecto sería? Las etiquetas traen la fórmula autorizada en el registro sanitario. Ya hemos hablado del registro sanitario. Si el defecto que voy a buscar es que esa fórmula corresponda con el registro, en la muestra que voy a tomar de etiquetas o de envases secundarios, ¿cómo clasificarían ese defecto? ¿Como crítico motivo de rechazo, crítico mayor o menor? ¿Quién quiere contestar? Ustedes han visto que todos los medicamentos dice fórmula. El producto contiene y ahí dice qué es lo que contiene. ¿Ok? ¿Será un defecto crítico si trae otra cosa escrita diferente o hay error? Jóvenes. ¿Tú crees que si tengo una fórmula en un producto que no corresponde con el registro sanitario sea mayor? Pues yo pienso que sí es crítico, porque si Es la crítico, etiqueta dice una cosa y claro. el producto es otra, pues Pues sí, va a tener repercusiones muy graves. es crítico el defecto. Es un ejemplo de un efecto crítico. Entonces, si yo reviso etiquetas y la fórmula, por ejemplo, en este caso estoy diciendo la fórmula, no corresponde, pues es un defecto crítico. Entonces, no puedo aceptar una etiqueta, no puedo aceptar que de ese millón de etiquetas haya, no sé, 100 etiquetas que tengan la fórmula mal. Total, pues que se vaya así. Obviamente esto no tiene un impacto en la salud del paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo no revisé la etiqueta de la vacuna que me aplicaron ahora en la campaña de COVID. Pues yo supongo que decía la etiqueta lo correcto, ¿no? Pero finalmente lo más importante, o sea, no quiero quitar importancia a eso, ¿eh? Pero lo más importante es que el producto esté bien, ¿no? Pero pues, desde el punto de vista de fabricación y control de calidad, pues tiene que también tener la información correcta. Ahora, entonces, en función de ese tipo de lo que vamos a analizar, será la QL que vamos a seleccionar. Ahora, si yo hablo de que las tintas, el Pantone de las etiquetas o de los instructivos, o de la retapa de aluminio que tiene un color determinado, hay un poco de heterogeneidad en esos pantones, ¿sí? O sea, no son exactamente igual, el color violeta no es exactamente el mismo color en todas las etiquetas. Puedo considerar que es un defecto menor, y entonces puedo usar un nivel de AQL mayor. Entonces va a depender de eso lo que tenemos que establecer en nuestro plan de muestreo. ¿Ok? Entonces, fíjense, en base a que para algunos tipos de defectos podemos aceptar producto con ciertos defectos, el AQL se define como la máxima cantidad de defectivos, no porcentaje necesariamente, pero la máxima cantidad de defectivos
o unidades con defectos que para propósitos de inspección puede considerarse satisfactorio como una calidad promedio del proceso. Esto es, AQL significa la máxima cantidad de defectivos que para fines de muestreo yo voy a aceptar el lote. No sé si me explique. Si yo establezco una AQL para el ejemplo que decía de la tinta heterogénea, digo, vamos a pensar que me va a aceptar que de mi muestra de 500 piezas que voy a analizar de etiquetas, me acepta que tenga 10 etiquetas con tinta heterogénea. Pero me va a rechazar si tengo 11 etiquetas con tinta heterogénea. Entonces, mi máximo cantidad de unidades defectivas para aceptar el producto, aunque tenga tinta heterogénea, es 10. Si tengo 11, ya no lo puedo aceptar. Por eso, el AQL se considera como la cantidad máxima de defectivos que para fines de muestreo pueda yo aprobar ese lote. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y cómo va a impactarme que yo use etiquetas con tinta heterogénea? No va a pasar nada, ¿sí? ¿O qué va a pasar si yo utilizo una retapa que tiene una dimensión que no está cumpliendo con una pequeña dimensión, pero que no va a afectar en el engargolado? Pues lo ideal es que estuviera bien, pero puedo aceptar ciertos defectos en función del defecto que esté yo analizando. Hace rato que decíamos de la fórmula, pues tiene que estar bien escrita la fórmula, tiene que corresponder. Si no, no lo puedo aceptar. Entonces, en función del tipo de defecto, vamos a ver un ejemplo ahorita, será que para este tipo de muestreo puedo yo aceptar si el número no rebasa lo permitido en las tablas de muestreo. Estas tablas de muestreo, hay muchas tablas de muestreo. Les digo, es un documento muy amplio. Tiene diferentes niveles de inspección. Hay tablas con nivel de inspección 1, nivel de inspección 2, 3, etcétera. Hay muchos más. Aquí simplemente es un ejemplo. Entonces, yo voy a seleccionar estas tablas de inspección en función de estas tres variables, por ejemplo. ¿Cuándo voy a usar una tabla de inspección 1? Bueno, cuando conozco la calidad del producto o materiales. Yo sé que lo que le compro yo a tal proveedor siempre está bien. O sea, no tengo problemas de calidad con lo que me está surtiendo. ¿Sí? Su envase siempre cumple, sus tapones del material de clorobutilo que se requiere, el material de vidrio ese que corresponde. Tengo un proveedor altamente confiable. Entonces, yo aplico un nivel de inspección 1. Esto se traduce en tablas diferentes de muestreo. ¿Cuándo uso un nivel de inspección 2? Bueno, se recomienda este nivel de inspección para materiales o proveedores nuevos. Yo no sé cómo es la calidad de este proveedor que me va a surtir ahora. Y como les comentaba yo, en el gobierno federal hay que licitar la selección de los materiales, de todo. Entonces, si ganó un proveedor que nunca nos ha surtido, pues sabes que no sé cómo sea su calidad. Entonces vamos a hacer un nivel de inspección 2, o sea, un nivel de inspección más severo. Digamos que esto implica diferentes severidades en la inspección. Y un nivel 3 se utiliza cuando hay problemas de calidad con los productos. Son niveles de inspección más estrictos. Entonces, todo eso lo tengo que tener establecido previo a mi muestreo para hacer el análisis de control de calidad. Y hay varias reglas que hay que aplicar para poder cambiar, además de nivel de inspección. Una cosa es el nivel de inspección y otra cosa es si el muestreo es con tablas para muestreo normal, tablas para muestreo reducido o tablas para muestreo reforzado. ¿Sí? Va a depender también de, además del nivel de inspección, qué tipo de tablas de muestreo voy a utilizar para si es normal, reducido o reforzado. Normalmente se empieza, estas son reglas de cambio, digamos,
con la inspección, con el muestreo normal. ¿Cuándo voy a pasar de este muestreo normal a un muestreo reducido? Sin ver lo que dice ahí. ¿Cuándo pasaríamos o sin explicar eso que está ahí, cuándo pasaríamos de un muestreo normal a un reducido? Quiere decir que voy a tomar menos muestras. ¿Por qué voy a tomar menos muestras? ¿Cuál es la razón? ¿Porque el lote es pequeño? No. No sería la razón. Porque este proveedor, su punto siempre está bien. Está bien, entonces no vamos a reducir el muestreo. ¿Sí? Porque siempre está bien. Y aquí viene la regla. Si 10 lotes seguidos son aceptados, ¿sí? Con un número de no conformidades menor del límite que está, lo que les decía yo ahorita, que vamos a ver en las tablas, el número de no conformidades aceptables. Si la posición es estable, yo puedo pasar de un muestreo normal a un muestreo reducido. Pero me puedo volver a regresar acá, a un muestreo normal. ¿Cuándo me paso de un muestreo reducido a un muestreo normal? Cuando tengo lotes no aceptados o lotes aceptados, pero con defectos muy cercanos al límite establecido de aceptación o rechazo. Esto es, si yo decía hace rato que me aceptan 10 piezas defectuosas y 11 me rechaza, pero este proveedor siempre está en 10, está a punto de pasar a 11. Entonces yo puedo pasar al muestreo normal. O si hay una producción irregular del fabricante o otras condiciones que establezcamos en el plan de muestreo. Ahora, de normal, puedo yo pasar lo contrario acá. En lugar de reducir el muestreo, voy a pasar a un muestreo reforzado, ¿no? O más estricto. ¿Cuándo voy a pasar del normal al reforzado? Cuando 2 de 5 lotes consecutivos estén mal. ¿Sabes qué? Ya vámonos a hacer muestreo reforzado. Y otra vez puedo volver a cambiar. Si después el proveedor mejoró y ahora tengo 5 lotes consecutivos aceptados, puedo volver a pasar a muestreo normal. O, en caso más grave, si aún estando en este muestreo, que es el más estricto, ¿sí? 5 lotes no son aceptados, ¿sí? Ya se descontinúa la inspección y se rechaza el producto. Ya no tenemos. Estas son reglas que establece el muestreo por atributos. Aquí es lo mismo, dice, normal se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al nivel de calidad aceptable y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. Rigurosa o reforzada. Se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que la inspección normal. Se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indica que la calidad del proceso es inferior a la QL que ya hemos establecido. Reducida, cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mejor que el nivel de calidad aceptable. El producto tiene mayor calidad de lo que yo estoy poniendo como límite. Y se puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra sea 2/5 partes del correspondiente a la inspección normal. ¿Qué importancia tiene reducir la muestra? Pues que te puedo terminar más rápido hacer el control de calidad y que puede los que se dedican a producir tener más rápidamente el producto disponible para utilizarlo. Y otra vez, al momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve a la inspección normal. Es lo mismo que viene en la tablita. De normal a riguroso se debe implementar cuando se rechazan 2 de 5 lotes o menos de 5 lotes consecutivos. Riguroso a normal se implementa cuando 5 lotes consecutivos son no aceptados. Normal a reducido se implementa cuando se considera que la producción se encuentra controlada. Suspensión de la inspección cuando hay 5 lotes consecutivos rechazados. Y reducido a normal, ya lo habían visto aquí, reducido a normal cuando tenemos lotes no aceptados o en el límite de aceptación y rechazo de las tablas. Bueno, hay otro elemento dentro del muestreo que tenemos que utilizar, que son las curvas de operación. Las curvas de operación son, ¿se acuerdan de la curva que vimos de esterilidad? Vamos a volverla a ver ahorita. Es una curva de operación. Entonces, las curvas de operación evalúan los riesgos del muestreo. Antes de que hagamos el muestreo,
evalúan los riesgos del muestreo para un determinado nivel de calidad, calculándose la probabilidad de aceptación antes de realizar el muestreo por atributos. Es un gráfico que se construye relacionando la probabilidad de aceptación a diferentes niveles de calidad. Cuando vimos la gráfica de esterilidad, de contaminación, teníamos probabilidad de aceptación en un eje y en la otra diferentes porcentajes de contaminación, o sea, diferentes niveles de calidad. Entonces, esas gráficas se construyen graficando la probabilidad de aceptación con diferentes niveles de calidad y permiten evaluar los riesgos del muestreo bajo ciertas consideraciones que tenemos que hacer, y es conveniente revisar estas curvas de operación antes de planificar nuestro plan de muestreo por atributos. Como ejemplo, este nivel de calidad, vamos a llamarle NP, se obtiene multiplicando el tamaño de la muestra por la cantidad de defectivos que vamos a aceptar, nada más que calculado como probabilidad. Les digo, cuando hablo de defectivos que vamos a aceptar, depende del tipo de defecto, si es crítico, mayor, menor, etc. ¿Cuál es el más importante? El crítico motivo de rechazo, luego sería crítico, luego mayor y luego menor. Entonces, como ejemplo, tenemos un tamaño de muestra de 20. Vamos a hacer una curva de operación con esos porcentajes de defectos, ¿sí? Solo que calculados como probabilidad. Entonces, 2.5% significa como probabilidad 0.025, 5 significa 0.05 y 10 significa 0.1. ¿Ok? Hay muchas formas de hacer las curvas de operación, o muchas fórmulas para hacerlas. Esta fórmula ustedes la han visto alguna vez, ¿Sí ya se había preguntado, sí la conocen, ¿no? Esta distribución. ¿Alguna vez la han visto? Sí, en Biosta. Perfecto, muy bien. ¿Cómo se pronuncia? ¿Distribución de qué? Okay. Perfecto. Bueno, esta es una manera de construir las curvas de operación. Hay muchas otras. Entonces, estas curvas, ¿cómo se construyen? Bueno, hay que considerar el tamaño del lote. No es porcentaje, sino cuántos defectivos voy a aceptar. Perdón, el tamaño de la muestra, no es porcentaje. ¿De qué tamaño es la muestra? El tamaño del lote. ¿Qué defectos voy a aceptar como calculado como probabilidad? Entonces, yo tengo 20 muestras por 0.5, me da un nivel de calidad de 1. R son los defectos de la muestra y es el logaritmo neperiano que tiene como base esto. Entonces, la probabilidad de aceptación con esta distribución se calcula con esa fórmula, ¿sí? Que es el logaritmo neperiano como exponente negativo de nivel de calidad, el factorial de R, que es los defectos de la muestra, y el nivel de calidad con defectos de la muestra. Y voy calculando la probabilidad de aceptación. Si recuerdan, el símbolo negativo como un exponente significa el inverso del logaritmo neperiano. Bueno, no vamos a meter en esas complicaciones. Hay esa fórmula para poder calcular la probabilidad de aceptación. Y entonces, si yo sustituyo R, recuerden que R es los defectos de la muestra, voy a calcular cuál es la probabilidad de aceptación si yo quiero 0 defectos en la muestra, 1, 2, etc. Y entonces sustituyo en la fórmula que está aquí. Aquí voy sustituyendo los valores, ¿sí? Aquí tengo 0 defectos, factorial de 1, factorial de 2, y el exponente de 2, de 1, de 0, para calcular estas probabilidades de aceptación. Y entonces la fórmula me dice que tengo como probabilidad de aceptación en un plan de muestreo este valor y este valor que está. Nada más que se tienen que ir sumando. Para la probabilidad de aceptación es 0.368. Para la probabilidad de aceptación es 0.736.
Y para este es la suma de este más este. 0.736 más 184 me da o debe dar esto, 0.92. ¿Ok? Bueno, y entonces yo hago la gráfica colocando diferentes probabilidades de aceptación para diferentes defectos con un nivel de calidad 1. Y así se hace para diferentes niveles de calidad y diferentes niveles de defectos. Y se construyen las curvas de operación. Y esta es una curva de operación por esta distribución. Fíjense. Grafico aquí nivel de calidad. ¿Sí? Nivel de calidad. ¿Cuál tiene mayor calidad? ¿1 o 0.5? ¿O 2? De acuerdo a lo que les acabo de comentar. ¿Cuál tiene mayor calidad? 0.5. 1, 0.5 o 2. ¿Cuál? ¿Quién contestó? ¿Cuál me dijiste? No te escuché, perdóname. 0.5. 0.5. O sea, entre menor sea este valor, tiene más calidad. Entre mayor sea este valor, tiene menos calidad. Entonces aquí tengo diferentes niveles de calidad. Y aquí tengo probabilidad de aceptación para diferentes tipos de defectos. El defecto lo vamos a poner aquí en esta gráfica como C. C es la cantidad de efectivos que voy a aceptar. C igual a 0, C igual a 1, C igual a 2, por ejemplo, para ver este ejemplo de esta tabla. Y recuerden que este valor, entre más pequeño sea, de acuerdo a lo que vimos hace rato, entre más pequeño es este valor, quiere decir que tiene menos defectos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Para este nivel de calidad 1, aquí, para este nivel de calidad 1, se construyó la gráfica y el primer valor nos dio 0.36, ¿no? Por casi 37. Para nivel 1, lo que yo tengo que hacer es, para ver cómo se puso eso, irme en la línea hasta C igual a 0. Porque dijimos hace rato que R, que es el defectivo C, es igual a 0. Entonces, voy a 1, nivel de calidad 1, con C igual a 0. Y aquí calculo, veo cuál es la probabilidad de aceptación. Está aquí más o menos. Y este valor lo llevo para acá. ¿Y cuánto me da? Por ahí parecido al 0.30 y tantos, ¿no? Digo, aquí en la gráfica es un poquito difícil, pero es aquí este 1, por aquí está. Es que el puntito rojo me... Pero ven ustedes, más o menos da 30, un poquito más de 35, ¿sí? ¿Sí lo logran ver? 1, C igual a 0. Y me da el 0.36 que estaba aquí, entre casi 37. Si ahora yo tomo 1 y ahora voy a aceptar C igual a 1, me va a dar aquí C1, C igual a 1, me va a dar cerca de 0.70, lo que habíamos visto acá, 0.73, ¿sí? Cuando yo tomo 1 con 1 y voy a C igual a 1, ¿sí? Y cuando yo tomo 1 con C igual a 2, voy aquí C igual a 2, en 1 con 2 me da 0.90 y tantos, que es lo que yo vi acá. ¿Ok? Así se construyen las gráficas de las curvas de operación. Ahora, fíjense. En este caso, ¿quién tiene mayor probabilidad de aceptación? Para este nivel de calidad, C igual a 0, C igual a 1 o C igual a 2. ¿Quién tiene mayor probabilidad de aceptación? C igual a 2. C igual a 2. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mayor probabilidad de aceptación? Porque estamos permitiendo que tenga una cierta cantidad de efectivos. Entonces, al permitirme yo que haya una cierta cantidad de efectivos, hay mayor probabilidad de aceptación. Que si yo pongo C igual a 0, C igual a 0,
tengo 0.36. Pues si lo llevo a 2, tengo 0.90. Y si lo llevo a 3, tengo cerca de 0.99. Porque me estoy permitiendo, con este nivel de calidad, que haya una cierta cantidad de efectivos. Por lo tanto, la probabilidad de aceptación aumenta. ¿De acuerdo? Ahora, comparemos nivel de calidad 1 con nivel de calidad 0.5. ¿Cuánto me da con C igual a 0 nivel de calidad 0.5? ¿Me da más o menos cuánto es ahí? 0.5, ¿sí? 0.5 con C igual a 0. Aquí es C igual a 0. Como 0.60, ¿no? Más o menos. .50 y tantos. Entonces, fíjense, si yo hablo de 1, calidad 1 o calidad 0.5 para C igual a 0, ¿cuál tiene mayor probabilidad de aceptación? ¿0.55 o 0.36? ¿Cuál tiene mayor probabilidad de aceptación? Para este caso es 0.55. Para este caso, perdón, para este caso, para 0.5 es 0.55, para este es 0.36, para C igual a 0. ¿Cuál tiene mayor probabilidad de aceptación? Sería 0.55. 0.55. ¿Por qué tiene mayor probabilidad de aceptación? Pues porque la calidad es mejor. ¿De acuerdo? Y entonces igual, si yo tengo este 0.5 y digo que ahora tengo un C igual a 1 de defectivos, tengo 0.86. Aumenta la probabilidad de aceptación, aunque tenga defectivos, porque tengo mayor calidad. Entonces, a eso se refieren las curvas de operación. Para que tengan ustedes una idea más o menos cómo se maneja esto. Y digo, ya vimos la gráfica de Scribe, vamos a verlo otra vez. Otra cosa que se planteaba era, esto es más fácil de entender, de interpretar, era tomar siempre como una regla el 10% en función del tamaño del lote. Analizar el 10% de los materiales en función del tamaño del lote. Entonces, de esta manera que si el tamaño del lote era de 50, pues tomaba 5, si era de 100 tomaba 10, si era de 200 tomaba 20, si era de 1000 tomaba 10. Entonces, esta curva de operación, otra vez tiene lo mismo, probabilidad de aceptación contra efectivos en el lote, ¿no? Hipotéticos. Entonces, fíjense, vamos a tomar un ejemplo. Si yo me pusiera como nivel de calidad 2% de defectivos, ¿sí? Véanlo ahí en la gráfica. Si el defectivo que yo voy a poner en el plan de muestreo es del 2%, y tomo una muestra de 50, perdón, tengo un lote de 50 y tomo una muestra de 5, ¿cuál es la probabilidad de aceptación? Lo que tienen que hacer es, de esta 2%, llevarlo hasta la curva de esta primera curva que representa 5, ¿sí? Tamaño del lote 55. ¿Cuál es la probabilidad de aceptación para esta curva de 50 de tamaño del lote, 5 de muestra? ¿Cuál es la probabilidad de aceptación para un 2%? ¿Cuánto es? Aquí. Llévenlo para acá. ¿Cuánto es? 0.9. 0.9. Ok, tiene una alta probabilidad que yo lo acepte. Para ese mismo porcentaje de efectivos, si mi tamaño de muestra cambia por mi tamaño de lote, pero es el 10%, para esta curva, esta siguiente curva, fíjense cómo baja la probabilidad de aceptación a 0.80. Y es lo mismo, lo que estamos cambiando más es sería un porcentaje de muestra que estamos tomando. Y si yo para ese 2%, ahora para este tamaño de lote de 200, baja la probabilidad a 0.65. Y para este 2% yo tomo 100 piezas de un tamaño de lote de 10, que es el 10%, tiene como 0.12 de probabilidad de aceptación. Entonces, lo que se demostró con este gráfico es que no era conveniente tomar el 10% de muestra para hacer el control de calidad, porque representa riesgos diferentes. En función del tamaño del lote,
pues van a ser los riesgos diferentes, aunque yo tome el 10% de la muestra, ¿sí? Más o menos a eso se refiere este gráfico. Bueno, y este ya lo vimos en clase. ¿Alguien me puede comentar sobre él? ¿Cuál es la importancia de ese gráfico? Pues Esta no es para muestreo por atributos, o sea, es una curva de operación aplicada a prueba de esterilidad. ¿Alguien se acuerda de esta gráfica? ¿Quién explicó prueba de esterilidad? no sé, pero Pero a hablaba de ver, la probabilidad de obtener aceptación cuando no se tenía eh, una muestra muy grande, se podría decir. O sea, el porciento de unidades no estériles era muy bajo y eso aumentaba la probabilidad de aceptación porque era menos probable encontrarla. sí, en caso de la esterilidad del producto, ya platicamos en una de las clases que es una prueba probabilística porque cada evento, cada vial, cada jeringa prellenada, cada sistema contenedor cierre que es llenado asépticamente implica un riesgo por muchas razones. O sea, no es hay tantos riesgos tantas unidades yo llene. ¿De acuerdo? No es lo mismo que ya he comentado con ustedes que inocular un matraz o un fermentador. El riesgo es uno solo. Y si se contamina, se va a contaminar el fermentador todo. Es una oportunidad de contaminación. Aquí cada envase primario representa una oportunidad de contaminación. Y por lo tanto, como tomo una muestra muy pequeña para hacer control de calidad, pues es muy probable que no, si la contaminación es muy baja, que no encuentre yo la contaminación, y es lo que explica esta gráfica. Si yo tengo diferentes, en un caso hipotético, diferentes porcentajes de contaminación, y tengo probabilidad de aceptación, y tengo diferentes tamaños de muestra, ¿sí? Tomemos el caso de la contaminación más baja. Vamos a tomar la contaminación más baja y la contaminación más alta. Está el lote contaminado 0.2% hipotéticamente. ¿Qué pasa si yo tomo 15 muestras y hago prueba de esterilidad? ¿Cuál es la probabilidad de aceptación? Si tomo, ¿cuánta? Casi del 100%. 100%. ¿Qué significa eso? Que aunque estaba contaminado el lote, al tomar esa muestra tan chiquita, no la encontré. Tomé los frascos que no estaban contaminados y por lo tanto la prueba de esterilidad me sale bien y por lo tanto libero el producto. Entonces, conforme yo voy tomando mayor tamaño de muestra, si tomo 30, otra vez lo mismo, pues casi es el 90 y tantos o casi el 100%. Si tomo 60, pues no cambia mucho, ¿sí? Cuando yo tomo una muestra tan grande como 600, ahora sí, a ver, en el caso de 120, mi probabilidad es de, aquí está, mi probabilidad es como de 0.90 y tantos, ¿sí? La probabilidad se calcula en el porcentaje de contaminación que estamos seleccionando, llevando la línea hasta aquí. Entonces, este tiene esta probabilidad de aceptación, este y este. Todos muy cercanos al 100% y algunos en el 100%. Quiere decir que no voy a encontrar la contaminación. Cuando yo tomo una muestra tan grande como esto y una contaminación tan baja como esta, aún así existe la probabilidad de 40 de que yo acepte el producto. Quiere decir que no encontré la contaminación. Eso quiere decir, en este ejemplo, la probabilidad de aceptación. Que no encontré la contaminación, por eso lo aprobé, ¿sí? Partiendo de que la prueba de esterilidad está hecha con todo lo que ya hemos comentado que tiene que realizarse. ¿Ok? Tomemos ahora el ejemplo de una contaminación altísima. 2% de contaminados. Si tomo poquitas muestras, mi probabilidad de aceptación va a ser como de 90, a pesar de que está el 2%. Y así, si tomo 30, va a ser de 70. Si tomo 40, va a ser de 40. Cuando la contaminación la voy a encontrar, si está muy contaminado,
¿Cuándo voy a encontrar que no va a pasar la probabilidad? Cuando tengo muestras de 600 y tomo contaminaciones de aquí para acá, ninguna va a pasar. Tengo probabilidad de aceptación de 0. La conclusión desde mi punto de vista de este gráfico es, para que yo detecte contaminación en el lote que voy a analizar, normalmente, si no estamos trabajando, cuando se trabaja bien, o vamos a ir, si estoy bajo buenas prácticas de fabricación, pueden presentarse contaminaciones y si se presentan, van a ser de orden muy bajo, ¿sí? Muy baja contaminación. Si es alta la contaminación, la voy a encontrar. Cuando la contaminación es alta, la voy a encontrar rápidamente. Si la contaminación es muy baja, va a ser muy poco probable que yo la encuentre. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra que voy a tomar, en el ejemplo que veíamos cuando vimos prueba de esterilidad, eran 20 frascos. 20 frascos. Y si yo tengo 20 frascos o 30 y tengo esta contaminación, no la voy a encontrar. Y tú voy a liberar un producto que está contaminado. A eso se refiere la gráfica de, esta gráfica de curva de operación. Bueno, no nos vamos a dar tiempo de terminar, nada más voy a decirles rápidamente y repetimos esta parte. Vamos ya a hacer un ejercicio de un plan de muestreo. Tenemos que tomar como, necesitamos determinar nivel de calidad aceptable, nivel de inspección, qué tipo de inspección vamos a hacer, qué tipo de muestreo, de qué tamaño es el lote. Lo vamos a repetir esto. ¿Qué tipo de defectos vamos a buscar? Si son críticos, críticos mayores o menores, ¿qué AQL vamos a utilizar para el muestreo? ¿Qué nivel de inspección vamos a utilizar? Y estas tablas me van a decir de qué tamaño es la muestra, ¿sí? Y vamos a ver estas tablas de atributos para determinar los números de aceptación o rechazo en el muestreo. Aquí tengo diferentes niveles de calidad y aquí tengo diferentes niveles de aceptación y rechazo, diferentes códigos de letras que me van a dar el tamaño de muestra que proviene de aquí. El tamaño del lote que voy a analizar, qué nivel de inspección me da una letra, y esa letra me va a decir de qué tamaño es la muestra. La K es de 125, la G es de 32, y en base al AQL que yo seleccione, de acuerdo de lo que voy a revisar, serán los números de aceptación y rechazo. Esto es, el AC quiere decir número de aceptación, RC creo dice, de rechazo. Quiere decir que en este nivel, si yo encuentro 2 defectivos, acepto. Si encuentro 3, rechazo. Y de eso se tratan este tipo de tablas que lo vamos a revisar con calma. Por eso el nivel de calidad aceptable, para fines de muestreo por atributos es el máximo cantidad de defectivos que para fines de muestreo se considere satisfactorio. ¿Ok? Bueno, ya nos faltan pocos minutos para las 7. Entonces, dejamos las preguntas para la siguiente sesión y nos conectamos en un ratito más al laboratorio. ¿Algún comentario, pregunta rápida que quieran hacer? ¿Jóvenes? Yo, profesor. Bueno, y si en la tabla de esterilidad, por ejemplo, tenemos el 2% de contaminación y 120 muestras, ¿ahí todavía se acepta? Porque bueno, ya sería el 10% de... No. Para ¿Ya no? contaminación no, para contaminación no hay un número de aceptación. No, es una curva de operación para demostrar cómo influye el tamaño de la contaminación y el tamaño de muestra para que tú encuentres que en tu control de calidad que está contaminado el producto. No, para esterilidad no hay de que acepte yo, que diga 2 contaminadas, sí está bien, 3 contaminadas, no. Únicamente es para materiales de acondicionamiento, materiales de envase primario y depende del defecto que vayamos a ver. Lo vamos a ver con el ejemplo que vamos a hacer la próxima sesión. ¿Ok? Bueno. Sí, profesor, gracias. Bueno, Mariana, ya me dijiste que me contestaste. Ya tiene su calificación del segundo examen, ¿verdad? ¿Jóvenes? Profesor, le iba a comentar que a mí no me llegó mi calificación. Ok. No sé si me puede hacer A favor ver, de sí, mandarme. claro, ahorita lo veo con la maestra Aurora. Si a alguien no le ha llegado su calificación del segundo examen, me dicen, ahorita en el laboratorio me dicen, al final, ¿quién no tiene calificación? Yo, Guadalupe Méndez.
No, sí, aparte de Guadalupe. Ah, ok. Si alguien más no tiene calificación, por favor. ¿Sale? Bueno, nos conectamos en unos 5 minutos. Gracias. Gracias. Profesor, Mande. ¿me puede dar un momento al final de la clase? Sí, al terminar la sesión de laboratorio, ¿te parece? ¿Puede ser ahorita? Bueno, a ver, ahorita, pero van a seguir conectados los compañeros. ¿No importa, Carolina? Bueno, espero. Si es que están conectados ellos, tendrían que desconectarse todos y volverse a conectar. Pues te decía, al final del laboratorio nos quedamos. ¿Te Sí. parece bien? Sí, está bien. Ok, sale. Entonces nos vemos, escuchamos en unos 5 minutos o 10. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. En un momentito comenzamos. Maestra Aurora. Sí, maestro, dígame. Oye, mira, ahorita me comentaba, déjame ver, Méndez Pérez Guadalupe, ¿Sí? que no le llegó su calificación. ¿Lo puedes checar al rato? Méndez Pérez. Guadalupe. Ok, ahorita lo reviso. Nada más que, ¿sabes qué? Como la calificación la mandé basado en el correo que pusieron en el examen, es importante, muchachos. Buenas noches a todos otra vez. Nuevamente saludo. Que pongan bien su correo, porque si no, por eso no les va a llegar. Utilizo Mail Meteor. Entonces ustedes saben que es para correos masivos. Entonces, ahorita busco y para el siguiente Ahorita examen, que nos dé su correo. me lo dé ¿Por el chat? por el chat, ajá, ahorita que me lo dé,
Y Está y bien. ahorita le mando su calificación otra vez. ¿Sale, Sí. maestro? Gracias, maestra. De nada. Maestro Iván, buenas tardes. Buenas Perdón, tardes, profesora. Guadalupe, ¿andas por ahí? ¿Ya estás conectada? Creo que Hola, no. Ivana. Bueno, Ahorita lo volvemos a comentar. Sí, ya estoy ¿Ves? aquí. A ver, que le mándale el correo a la maestra por chat, nuevamente, tu correo para que te envíe la calificación. Por favor, Guadalupe. Ok, sí, de acuerdo, gracias. ¿Sale? Ok. Hola, maestro, otra vez, Iván. Pues todos tuyos, maestro. Ok, muchas gracias, profesora. Digo, porque ya son 6:59. Ok. Ujú. Antes que eso, maestro, ¿quieres entonces primero preguntarles por lo que pasó con el 9FB1? Ah, sí, déjenme les pregunto. Permítanme, déjenme pongo el link de asistencia. Ok. Déjenme les pongo el link de asistencia, chicos. Por favor, ¿pueden abrir su video? Necesito tomar evidencia de la clase si son tan amables. Muchas gracias. Ahí voy. Nada más que hagan un poquito más. Qué guapos todos. Listo, muchas gracias. Gracias, maestro. Nada, profesora. Buenas tardes, chicos. Antes de comenzar la última práctica del semestre, queremos platicar con ustedes. En el caso de los compañeros CUFIS, ustedes saben que los compañeros toman clases en Zacatenco, en el edificio de farmacia. Entonces, apenas esta semana pasó que se tuvo que cancelar una práctica de sus compañeros porque se ha habido, en el caso, en el edificio de farmacia, ha habido una incidencia alta del número de casos de COVID. Entonces, queríamos saber ustedes cómo andan en esta cuestión de los casos de COVID dentro de sus grupos, para ver el sondeo más o menos. Sí, pero en este caso dentro de la escuela, si ustedes, por ejemplo, como saben, la siguiente semana nosotros nos vemos en la práctica presencial de valoración de antibióticos. A lo que voy es que, por ejemplo, si ustedes saben o están conscientes de que a lo mejor tal vez convivieron con una persona que ahorita tenga COVID o que hayan puesto en duda la parte de no sabemos si está sano o no está sano, pues también como profesores hacemos la recomendación de que nos avisen con tiempo y no exponerse ni ustedes ni nosotros en esta cuestión. Para ello también, al final también les voy a hacer una pregunta sobre la práctica para verla. Y en realidad, pues si también sienten, por muy pequeña que sea la molestia de que a lo mejor digan, ¿sabe qué, profesor? Como que me duele un poco la garganta, pero es por el cambio de temperatura, porque ahorita ya ven que está como muy loco el clima, de que en la mañana hace como un poco, está fresco, luego en la tarde hace mucho calor, en la noche llueve. En estas cuestiones, y sienten, simplemente díganos, profesor, ¿sabe qué? Tengo un síntoma leve, pero no quiero poner en riesgo ni a ustedes ni a los compañeros. En esa cuestión, por favor, nos los hacen saber. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nada más se los mencionamos porque sucedió esta semana con sus compañeros CUFIS, que se tuvo que... ¿Y qué ha sabido, Salomé? Usted que ha estado, bueno, ha estado más en el edificio de farmacia que todos nosotros. Bueno, se han reportado hasta donde yo tengo por entendido 6 casos de COVID en el edificio de farmacia. De hecho, ellos estaban teniendo jornadas científicas de CUFI en el edificio y también se cancelaron prácticas presenciales allá con ellos. De hecho, mi asesora prefirió entrar en cuarentena, en autoconfinamiento, precisamente para evitar alguna propagación del virus si es que ella tuvo contacto con alguna de las personas.
pero son solamente rumores, realmente no se sabe si es por parte de alumnos